abrí la puerta y vinieron a jugar Edurne y su novio David De Gea, el futbolista. Y yo, que tengo la cabeza siempre como la tengo, yo los veo, ¿no? Dentro del acting y tal, y yo diciendo, esta chica me suena, esta chica, a mí me da que es alguien, es que ahora no caigo, yo le hago el acting y empezamos, ¡oigo un pato! ¡Venga! ¡Todos a buscar libros de patos! ¿Sabes? Y empiezas a ver que todos se ponen a buscar en los libros, que obviamente el puzzle no está en sacar todos los libros. Venga, chicos, a empezar. Y todos los libros que tienes montados allí te los han tirado al suelo, que luego te toca a ti reinicializar, resetear la sala y volver a colocarlo. Y a veces no tienes más que 10 minutos para colocarlo todo y volver a cerrar los candados y colocar los objetos donde va. Y es un no parar. O sea, el tiempo en el que estás trabajando es un no parar. Hay personas que tienen algo que contar. Tras cada logro hay un antes que cuesta mirar. Detrás del éxito, trabajo y caída. Caminos que enseñan aunque duelan en la vida. Charlas sinceras sin guión ni disfraz. Donde el esfuerzo se escucha de verdad. Samu y Juanpa sin filtros al frente. Con historias que inspiran, reales, valientes. Porque cada paso deja una huella gigante. Bienvenido a Pensando en Grande. Bueno, buenos días de sábado para nosotros. Para el resto de gente será la hora que tenga que ser y cuando nos estéis escuchando, al que haya pasado por aquí, pues bienvenido de nuevo, y al que no haya pasado por aquí, pues bienvenido de nuevas. y nada, vamos al lío. Hoy tenemos con nosotros a José, que le preguntaba hace nada, justo antes de empezar de darle a grabar, que cómo le presentaba. No sé muy bien cómo presentarle. Hemos estado hablando por primera vez nada más empezar. Hace poquito. Te voy a dejar a ti que te introduzcas, porque hoy vamos a hablar, por introducir un poquito a la gente, sobre escape rooms, pero me consta que fue algo que hiciste y que ya no haces. Así exactamente, que, sí. No vamos a sentar cátedra, pero vamos a contar un poco mi experiencia. Bueno, yo soy José Baena. Digamos que tengo un trasfondo un poquito multidisciplinar. Vengo un poquito del mundo del teatro y de los eventos en vivo. Soy técnico de producción y entonces, bueno, pues la vida me ha ido llevando hacia diferentes sitios y una de esas etapas fue pues montar mi propia escape room. Y fue una experiencia de la que, bueno, pues me ha ayudado muchísimo a crecer como persona, a confiar en mí mismo y en mis capacidades y bueno, pues a ver el mundo de otra forma también, ¿no? Y a analizar a la gente de formas que hasta el momento no lo había hecho. Oye, una cosa. Para el despistado o la despistada, porque no tiene por qué saber todo el mundo que es un escape room. Entonces, un escape room, un poco vale, qué es un escape room. ¿Qué es un escape room? Vale, pues un escape room, una sala de escape. Yo le llamo sala de escape, aunque os llamaría la atención saber yo creo la cantidad que de coñas que hay que han llamado por teléfono preguntando por escapes para coches, ¿sabes? Siempre está la bromita del gracioso, que te llama para eso, pero vamos, que estamos acostumbrados. Pero bueno, un escape room es, para que lo entienda el público en general, pues es una experiencia en vivo de rompecabezas. Entonces, normalmente se te pone en una situación y tú entras en una habitación que normalmente se cierra y normalmente se te da pues aproximadamente una hora para averiguar cómo salir. A veces hay variaciones de ese planteamiento, no es tanto salir, sino cumplir un objetivo o una serie de objetivos. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, pues colaborando en equipo, porque normalmente nunca entras solo, siempre como mínimo en pareja y hasta un máximo de unas 5, 6, 7, incluso 8 personas. Y pues son como las típicas dinámicas de grupo, pero en este caso son puzzles del estilo de los juegos de ordenador clásico del Myst o de LucasArts, de puzzles, de cómo abrir esta puerta, dónde encontrar la llave, qué números tengo que poner, qué códigos tengo que poner en un candado para poder abrirlo y seguir avanzando. Y cada vez que avanzas consigues una nueva pieza de ese puzzle general que tienes que montar, que te permite seguir avanzando, ¿no? Y dentro de que tienes esa limitación de tiempo. Y suele ser una experiencia pues muy divertida, a veces estresante y en ocasiones muy terrorífica también. Bueno, ahora nos contarás. Antes de meternos, que yo quiero que cuentes anécdotas, ya lo hablábamos antes de empezar y tienes muchas, nos has dicho. Así que antes de empezar vamos a hacerte 10 preguntas. Normalmente hacemos 10 preguntas, hoy vamos a recordar a 5 para entrar de lleno en materia. Así que vamos rápido con 5 preguntas, que la gente te conozca, nada, un pelín más. Así que
Samu, empiezo yo y continúas. Venga. Nombre completo. Bueno, me llamo José Miguel Baena y Vale. me suele llamar Josemi o José, o según cada uno. ¿Dónde naciste? Nací en Madrid en el año 85, el mejor año de los 80, es el año de los Goonies. Yo creo que eso tiene mucho que ver con mi personalidad. Y bueno, pues claro, me he criado pues con toda la línea de películas que nos ponían a principios de los 90 en televisión, los Goonies, El secreto de la pirámide, las películas de Indiana Jones, y es algo de lo que me he embebido mucho, ¿no? Y un poquito ese mundo del buscar tesoros y pistas, pues yo creo que ha marcado mucho mi personalidad y mis propios gustos. Vale, la siguiente pregunta era la edad, ya la has dicho, así que has cumplido ya los 40, ¿sí o no? Me falta poquito. Vale. En noviembre los cumplo, sí. Dicen que me conservo Vale. muy bien, pero bueno, eso a veces es una desventaja más que una ventaja, ¿eh? Pero bueno, sí, eres el último de la clase. No sí, exactamente. Sí, soy de los pequeñitos, sí. Vale, ¿profesión actual? Pues más o menos lo que os cantaba ya antes, una especie de director creativo, trabajo en labores de diseño y ahora mismo en los últimos años me he dedicado a la concienciación en seguridad digital y lo que os decía, voy fluctuando y ahí donde puedo meter un poquito mi creatividad, pues ahí estoy disponible para quien me quiera usar. Venga, y la última, un hobby que no esté dentro del mundo creativo. Un hobby, pues creo que también te lo comentaba antes. Veis por aquí que tengo un poquito de Lego de toda la vida. Soy muy aficionado al Lego clásico de los 90 con los que crecí. Hace cosa de un par de años o 3 saqué todo el Lego que tenía guardado en casa de mis padres almacenado para que no les pasara nada. Y bueno, pues yo creo que tiene un poquito que ver esto, ¿no? Con mi gusto por los rompecabezas y el hecho de montar piezas y así tengo un poquito amueblada la cabeza, ¿no? Muy guay. Un hobby poco... Que a veces se desmorona un poquito. Sí, un hobby caro, pero yo siempre compro de segunda mano en Wallapop, porque la verdad es que últimamente lo nuevo no suelo comprar. Sí. Muy guay. Bueno, pues nada, vamos al lío. Para empezar y a abrir boca, que la gente se quede por aquí, cuéntanos alguna anécdota de Escape Room, algo graciosa. Sí, porque vale, hay por ahí en YouTube... puedo empezar fuerte si queréis. Muy fuerte, empieza muy fuerte. Vale, os puedo contar el tema del día que vimos una teta en directo. Por las cámaras, sí. Son cosas que pasan. Para que, long story short, ¿no? Como dicen los anglos, pues vino una mami en la época en la que acabábamos de empezar realmente y no teníamos la experiencia suficiente como para ponernos nosotros límites y a los clientes también. Y venía mucha gente con bebés en brazos queriendo venir a jugar. Y su excusa ahora era que en otras salas habían venido. No te lo dicen a la hora de reservar, porque nosotros en nuestro caso toda la reserva se hacía online para olvidarnos de problemas y que no hubiera también estas cancelaciones que te dejan tirado. Y entonces de pronto apareció con el bebé y lo llevaba aquí colgado, ¿no? En el tema este, bueno, y se metió a juego. Al final le dejamos meterse porque dijimos, bueno, a ver cómo lo hacemos. Y debe de ser que tenía la típica ropa hasta preparada para poder amamantarlo de vez en cuando. Y nuestros juegos de escape son un poco particulares, es decir, no os hacemos entrar y no sabéis nada del Game Master hasta que acaba la partida, sino que es muy interactivo y los Game Masters participan como personajes de la historia que se está intentando contar entre todos, ¿no? Entonces hay momentos donde el Game Master, de forma no intrusiva, porque todo lo que hacíamos allí era útil para el desarrollo del juego, pues entraba mi socio de por entonces, Víctor García, que es un crack, pues le tocaba entrar. Además es un tipo grande, que la idea era dar un poco de susto, y entonces los jugadores, bueno, pues no se esperaban que entrara en ese momento, y cuando entra, pues de pronto la mujer que tenía al niño así, no sé qué movimiento hace, y de pronto, pues lo que tenía aquí hace ¡pum! Es la cara de mi socio cuando entra y de pronto ve a esta mujer con un bebé en brazos y la teta fuera. Ella no era consciente, pues tuvo que hacer lo imposible para no descojonarse en directo, seguir en el papel y reírse, ¿no? Entonces, son cosas así extrañas que te pueden pasar.
Con lo de los bebés luego ya pusimos una limitación de niños y tal, porque es que además es por seguridad, porque es que hay gente que es muy irresponsable y tú no te puedes venir con tu bebé aquí para pasar por debajo de agujeros o túneles o de una sala a otra o cosas así, ¿no? Pasadizos secretos que solemos tener. En otro caso, otra pareja también vino con un niño un poquito más mayor, de unos 2 añitos o 3, y dijeron, no, si nosotros le dejamos la tablet y está viendo Pocoyo y se entretiene. Y entonces, pues entraron con el niño, estaba el niño sentado en el sofá y cuando entró mi socio a hacer la parte del acting que tenían que hacer, el niño estaba muy tranquilito, pero justo en ese momento abre la puerta, pues nuestras salas no están cerradas, abre la puerta de la sala en la que estaban, los jugadores por la temática del juego se esconden y entonces mi socio empieza a hacer un poco el acting intentando ignorar que tiene un bebé sentado en un sofá. Y mientras está medio haciéndolo, ve que el niño se levanta y que empieza como a intentar salir e irse de la sala. Entonces ves a mi socio de pronto dentro del personaje con toda la pinta de villano que tenía, ir detrás del niño. Y claro, yo mientras tanto viéndolo por cámara diciendo, ¿pero esto qué es? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? ¿Sabes? Son cosas pequeñas, pero que obviamente te hacen aprender un poco de lo que es el negocio, ¿no? Tú al principio pues intentas que todo el mundo esté a gusto y no se te ocurre... sabe muy mal cuando te viene alguien y tener que decirle, oye, mira, no, lo siento, no podéis jugar, os tenéis que volver a vuestra casa y encima en ciertos casos ni te devuelvo el dinero porque a lo mejor lo que has venido a hacer tenías mucha cara. Hemos tenido jugadores, por ejemplo, teníamos un máximo de un límite de 6 personas por juego y no lo recomendábamos, siempre recomendábamos un máximo de 5. Y no falla que pones un máximo de lo que sea y siempre te viene un grupo que por lo que sea necesita que puedan entrar con una persona más. Siempre, da igual el número que pongas. Y recuerdo una vez que yo ya estaba curtidito en el tema y claro, yo recibí a los jugadores y empiezan a entrar y empiezo a contar y veo que me habían colado 1 o 2 más. Y entonces, dentro del acting, porque nosotros, ahora os contaré un poco cómo era nuestra dinámica en el diseño de los juegos, pero dentro del acting no, ya estamos en personaje desde que recibimos a los jugadores, ¿no? Entonces no podemos decir, esto es un candado, ¿lo habéis visto? Esto no sé qué. Ni podemos decir, ¿para cuánto era la reserva? O sea, porque la idea es, estás en una historia desde que llegas. Entonces, de la mejor manera, pues tuve que decir, a ver, no sé yo si va a haber espacio para todos o no contábamos con tantos invitados esta noche. Y claro, también es un problema de normativa legal. Tú no puedes meter mucha gente en según qué cantidad de exactamente, un aforo especial y además por seguridad, porque tanta gente, además la experiencia de juego luego es peor. O sea, no te puedes pasar de gente porque es un desaguisado y además de los jugadores, en nuestro caso tenías que sumarle los 2 Game Masters que a veces participábamos dentro de la historia. Entonces hay mucha gente en la sala. Y este tipo, que se pintaba padre de familia, ya un señor pasaba a los 50, tipo ejecutivo, yo le dije, la limitación es esta, y él, con todo su morro, en mi casa, en mi negocio, me dijo, ya, pero vamos a hacer la excepción. Y yo, muy bien, claro. Pues quizá no, mire usted, caballero, es o entran 5, o entran 6, o no entra ninguno. Y se quedó 1 o 2 fuera. Dijeron, bueno, pues nos vamos a tomar algo y tal. Porque, claro, nosotros hemos hecho muchas excepciones, pero cuando vienes con esa predisposición y subidito, pues quieras que no es bastante insultante. Y como consejo, voy a dar a la audiencia que nos esté escuchando, si vais a un escape room, la regla de oro. Nunca cabréis al Game Master. O sea, sed lo más majos que podáis. Porque si un Game Master, por muy listos que seáis, no quiere que salgáis a tiempo, no vais a salir. Y no porque no haga que funcione la sala o algo no funcione, es que sencillamente puede tardar 3 segunditos más de lo debido en daros no una pista, sino algo que os haga reconducir un poquito el juego, ¿no? Cuando estáis un poquito perdidos, una pista suave, con que tarde 3 o tarde 10 segunditos más en entrar en cierto momento, está todo tan medido y tan controlado que si el Game Master no quiere, no vais a salir. Entonces, yo me lo aplico cuando voy a jugar, que también me gusta mucho ir a jugar a salas, y también empatizar con que, bueno, o sea, son personas, por más que estén haciendo lo que sea, pues un poquito de respeto en general, ¿no? Sí, a las personas que están un trabajando. Negocio que tiene sus reglas y tiene sus claro. timings. Sí. Pero vamos, en líneas generales, todo el mundo que trabaja en los escape rooms son unos apasionados por ello, por la atención al cliente, por la diversión, por crear y generar experiencias inolvidables y en general tienen muy buena predisposición con los clientes, a pesar de que, bueno, muchos de los que trabajan están muy mal pagados. Eso es otra cosa de la que hablaremos luego, si queréis. Sí, ya entraremos en números. Por ir un poquito al origen,
¿cuándo te da a ti o a ti con tu socio por montar un escape room y dónde lo montáis? O sea, ¿de dónde viene esta idea? Pues viene de un lugar un poco menos común de lo habitual, y es normalmente la gente que monta un escape room pues ha ido a jugar a escape rooms, le gustan los escape rooms, o igual que me pasa a mí, nos gustan los juegos de puzzles de toda la vida, ¿no? En nuestro caso, como mi socio también venía un poquito del mundo del teatro y tal, es un tipo desenfadado, pues yo le conocí porque yo en su momento hacía de forma no profesional, hacíamos un evento en una casa, hacíamos un evento victoriano. Era un evento de rol en vivo donde los jugadores no solamente participan, sino que ellos toman el papel de un personaje con una ficha de personaje que tú les mandas días antes, y entonces la gente como que interpreta un poquillo con esa parte del puzzle de la historia que ellos conocen, ¿no? Y luego entre conversaciones y tal que van teniendo, pues van desarrollando la historia, ¿no? Y entonces yo tenía con varios amigos montado ese pequeño evento y le conocí allí y se enamoró un poco del formato, y los dos estábamos durante esa época muy enamorados del formato de rol en vivo. Entonces, cuando nos planteamos profesionalizarnos, lo primero que pensamos fue no tanto en escape room, sino algo que nos diera la oportunidad de crear juegos en vivo masivos de hasta 20 personas o así, y luego eso para algún fin de semana o algún evento especial, y luego los días de diario pues tener un escape room. Entonces lo primero que hicimos fue buscar un local medianamente grande y que nos permitiera las posibilidades de tener una zona no explorada y otras 2 zonas para por lo menos tener 2 juegos de escape que nos dieran el dinero suficiente para mantenernos, ¿no? Y que el negocio funcionara sin problema, porque es verdad que en los eventos masivos, pues salvo cuando te dedicas mucho a empresas o a celebraciones, no es una cosa que tengas todos los días lleno, ni lo puedes hacer un martes a las 10 de la mañana, ¿sabes? Pero sin embargo un escape sí, porque hay mucha gente que hace turismo y tiene una horita y tal, pero ya para eventos masivos pues lo tienes que dedicar en viernes, sábados, domingos, ¿no? Y entonces la tematización de nuestro local, que todavía sigue, podéis ir a jugar a Action House, que está allí cerquita del barrio de Prosperidad y de Cruz el Rayo, al ladito donde tocan los músicos, del Auditorio Nacional de Madrid, eso, que nunca me acuerdo. Y nosotros empezamos haciendo una versión muy alternativa, ¿vale? Hay gente que pues, no teníamos una gran inversión inicialmente. Yo recuerdo haber hablado Perdona que te interrumpa, Sí, ¿de cuánto fue la inversión? Pues mira, entre los dos pusimos en torno a los 20.000 euros, una cosa así, ¿vale? Que a ver, eso es dinero. Eso es dinero. Es dinero. Y eso solo para montar, digamos, el escape room, porque entiendo que el local es alquilado. Claro, que el local es alquilado, que es donde se te va buena parte del presupuesto. Entonces, claro, nosotros teníamos una limitación. Hay mucha gente que busca un local que está perfecto, que está en una zona extraordinaria, que visualmente desde fuera ya te está llamando y tiene a lo mejor un jueguito o 2 juegos, pero que son solo 2 salas chiquititas. Claro, nosotros estábamos empecinados en buscar un sitio de más de 100 metros para poder hacer esos eventos grandes, ¿no? Para poder tener un espacio donde hacerte una historia y que la gente estuviera moviéndose por todo el local. Entonces, partíamos de esa limitación y encontramos un sitio muy chiquitito que tú cuando entras ves que la puerta morado puñetazo, como le llamamos nosotros, es muy chiquitito y tal, y ya cuando entras pues ya ves que pues la sorpresa viene dentro, ¿no? Desde fuera es todo como muy alternativo, no es un gran espacio, ¿no? Pero luego tienes salas de escape que son espectaculares y donde se ve que la inversión tanto de decorados como del propio local es una inversión muy potente. Normalmente la gente puede gastar un mínimo de 50.000 euros para montar una sala mínimamente decente. Lo que pasa es que como nosotros teníamos esa intención, pues decoramos un poco todo el espacio en estilo de la casa de la abuela. Era todo muy dibujos animados, con colores fuertes, ¿no? De colores en las habitaciones y tal. Pero bueno, la decoración no requería hacer una nave espacial donde tuvieras que meter una inversión en decorados pues demasiado cara. Y fue todo un yo me lo guiso, yo me lo como. O sea, yo me tiré un año antes de buscar, almacenando en mi casa lámparas viejas y trastos que compraba en Wallapop puerta por puerta. Y todo lo hicimos nosotros.
pintar, decorar, cargar con los muebles. Yo hice el diseño del espacio en 3D para hacernos un poco de idea de si nos cabían las cosas y tal. Y parece sencillo cuando tienes mucho dinero y se lo encargas a gente que te lo haga, pero cuando tienes que ponerte a decir, vale, necesito 3 toneles porque quiero hacer una bodega, a ver, ¿dónde me busco yo 3 toneles y que no me saquen, me cobren una pasta increíble por 3 toneles? ¿Sabes? O sea, son cosas que parecen sencillas, pero es verdad que requieren una preproducción bastante importante. Y más cuando eres novato, no tienes experiencia, no tienes un gran presupuesto. Pero hemos visto cosas espectaculares. Y en Barcelona, que hablaremos de ello, hemos visto cosas que sabemos que las han hecho personas también, pequeños equipos de personas pequeñas, no grandes empresas, y te quitas el sombrero con las cosas que son capaces de hacer, ¿no? Oye, que estabas. Bueno, ya que estamos entrando en números, ya has hablado de Sí. la inversión inicial, ¿cuánto? Vale, ya sabemos que no sé si lo has llegado a comentar durante el podcast, pero básicamente tú ya no estás en el negocio lo vendiste, entonces Sí. no sé cómo de actualizado estás, pero ¿cuál era la entrada? O sea, sabiendo que pusiste una inversión de 20.000 euros, bueno, 40.000 euros entre los dos, ¿cuánto pagaba la gente? O sea, ¿cuál era el ticket por persona y cuál era el beneficio, digamos, diario? Claro, pues a ver, realmente cuando más facturabas era el fin de semana, porque el fin de semana nosotros teníamos lleno y cuando teníamos los 2 juegos funcionando, si tenías una media de 80 euros por sala, por sesión, y teníamos 12 sesiones, 6 y 6, pues haced el cálculo de lo que sacábamos. Es verdad que ha cambiado mucho los precios y en nuestro caso no teníamos mucha tecnología, entonces competíamos a igualdad de precio ofreciendo un poquito más, que era esa parte de acting que las demás salas no tenían. Entonces, esa era nuestra propuesta de valor, porque en ese momento no teníamos presupuesto ni conocimientos de Arduino para generar muchísimas cosas electrónicas ni de electromecánica para que funcionaran, para automatizar la sala. Claro, y entonces la media realmente, pues fíjate, en su época yo creo que eran 4 personas, creo que eran unos 80 euros en total, fíjate, o sea, no llegaba a 100 euros, y 5 personas eran 95. Estoy hablando de, pues esto fue a finales del 2016 hasta poco antes de pandemia, bueno, ya sabéis, del bicho, 20, de nuestro bicho maravilloso. Bicho. Sí, y ha cambiado bastante la cosa. Ahora estamos hablando de que fíjate, nosotros teníamos en su momento reservar 1 hora de juego. En realidad tenías, en nuestro caso era 1 hora del tiempo que tú estabas dentro de sala, pero tenías 20 minutos más porque era una previa, una introducción interpretada actoral de 20 minutos. Tú llegabas, estabas ya en la historia, pasaban una serie de cosas, pasaba una historia, te metías en el contexto y luego ya empezabas, te metías en la sala, se cerraba y veías en una pantalla, te recordaban los objetivos y empezabas a jugar, ¿no? Y tenías 1 hora y la gente decía, vale, que no ha empezado todavía. Ha empezado hasta cierto punto, ¿no? La gente ya estaba metida en la historia, ¿no? Y entonces lo que os estaba contando, para 2 personas, también tienes luego que evaluar. Si pones un precio muy alto, pues te viene un perfil. Pero fíjate, para 2 personas nosotros empezamos con 50 euros los dos, o sea que eran 25 euros por persona. Ahora está en unos 80 euros para 2 personas y hay salas que tienen hasta 84 euros, una cosa así. O sea, yo he visto, hay salas muy buenas que también están pensadas para más gente. Entonces, normalmente a una sala no le interesa hacer una sesión solo para 2 personas porque, lógicamente, pierde dinero. Pierde dinero porque requiere hacer el mismo trabajo. En nuestro caso era un trabajo bastante agotador por toda la parte creativa y de acting que tenía. Lo que os digo, al final tienes que hacer en un solo día son 12 sesiones. Sí, de contar 6, lo mismo. Sí, teniendo 2 juegos, 6 y 6, ¿no? En nuestro caso teníamos además los 2 juegos alternados porque cada vez que llegabas a la casa, digamos que el propietario de la casa era una persona diferente, ¿no? Y la música que oías era diferente, la persona que había dibujado en el cuadro de la casa era distinta. Entonces tú entrabas y venías a un juego y el mayordomo que te atendía o era muy nervioso y muy tal, como soy yo, o era muy dejado y un borracho y era un tipo súper chungo, ¿no? Entonces en función de la historia que tú vinieras, entonces era un no parar y era un trabajo muy bonito porque la verdad te mantenía muy despierto y muy activo todo el tiempo. Entonces lo que os digo, ahora mismo hay precios para 6 personas que puedes sacar hasta 130 euros, 144 euros, estoy viendo también que hay, o sea, ahora mismo es lo que os digo. Yo recuerdo que en mi época, claro, la idea era que a más personas venís,
más barato sale a todos, para incentivar que viniera gente. Y cuando venían 5 personas o 6, te salía 15 euros. Por 1 hora y 20, 1 hora y media, que era a su vez lo que hacía que nos permitiera tener únicamente 6 sesiones diarias, porque empezábamos a las 10 de la mañana y acabábamos, la última sesión era a las 9 y media, 10, pero tampoco podías acabar muy tarde, porque a no ser que la especificidad del local te permitiera tener todo insonorizado y tal, pues molestas a los vecinos y al ambiente, ¿no? Entonces, pero bueno, ya digo que he estado mirando, últimamente han subido mucho los precios, ha subido también el salario mínimo, con lo cual se agradece, han subido muchas cosas y yo creo que la gente también empieza a poner más en valor lo que es un escape room. También te piden más, también se exige un nivel mínimo de calidad. Y vosotros cuando empezamos con nuestra propuesta, sin tener una gran experiencia en lo que son escape rooms, en 3 meses nos pusimos los primeros en TripAdvisor. Por el boca a boca, ni siquiera hicimos una inversión, ¿vale? Y había muchas salas, sí, había muchas salas ya de bastante tiempo en Madrid. ¿Qué es lo que les pasaba? Pues que eran salitas, bueno, pues que les faltaba un poquito, se notaba ese mimo. Las salas que además luego con el tiempo han ido aguantando y no han tenido más, son salas donde, aparte la normativa ha cambiado, había salas que tenías en un piso y la gente decía, es que fuimos a jugar, olía a tabaco, estaba sucio y cosas así, ¿no? Entonces, claro, cuando intentas ser meticuloso y tener en que todo esté de la mejor manera posible, pues no es muy difícil. Ojo, que luego al año siguiente fuimos a Barcelona a hacer una ruta y nos dio un golpe de humildad muy importante porque en Barcelona siempre han llevado más años de ventaja respecto a Madrid. Y aparte han tenido otras licencias y otras oportunidades de configurar los espacios de manera que puedan ser más creativos e incluso arriesgados en las cosas que haces. Yo recuerdo en Barcelona en una sala estupenda, pero en la que tuve que sentarme yo mismo en una especie de columpio que con un polipasto teatral, que es esta cadena que tú muy despacito hace que vayas subiendo, pues tú te enchufabas un cable aquí detrás para que se te bajara una barrita y no te cayeras, ¿vale? Y tú mismo te tenías que subir 2 metros de altura para hacer una cosa. Eso en Madrid, por lo menos en la época en la que nosotros lo empezamos, era impensable. Nosotros pedimos la licencia, que ese es otro tema largo. 4 años después. Te iba a preguntar sobre eso. Empiezas con declaración responsable, pero el mayor problema que tuvimos nosotros, y yo creo y espero, esto no os lo puedo confirmar, pero espero de corazón que yo entiendo que esto ha cambiado, y es que cuando nosotros empezamos no había a nivel nacional un epígrafe concreto del tipo de licencia para escape room. O sea, nosotros conocíamos de salas que tenían unos ludoteca, otros eran no sé qué. Nosotros en su día nos dieron billares, boleras y otras salas de entretenimiento. Y no es lo mismo, no tiene la misma idiosincrasia, ¿sabes? Entonces, a veces viene bien porque para el tema de ruidos, porque es verdad que es un juego de pensar y es tranquilo, pero mucha gente se pone muy nerviosa y pega muchas voces, ¿no? Entonces, tampoco lo puedes hacer. Claro, que hubiera locales en Madrid que no fueran locales, que fueran pisos, pues obviamente eso ha traído luego muchos problemas y creo que la normativa cambió, muchos han tenido que cerrar porque no se podía, y ahora lo mínimo que te piden es que tiene que ser local a pie de calle, eso seguro, y aparte, bueno, luego el lío de siempre de tener los aseos preparados y configurados, que ahí se te va una inversión muy importante. Nosotros el local que elegimos en parte fue porque ya tenías la obra del baño hecha, que si no, habríamos palmado un montón de dinero. Y eso que tuvimos que gastar nosotros 4.000, nada más que en adaptar la escalerita de entrada que bajabas un poquito porque no tenía la anchura. Entonces, el tema de los locales es un ancla que a mí es lo que me ha hecho no querer volver a incursionarme, aunque es una cosa que me gusta mucho, pero que me echa mucho para atrás. Y prefiero, ahora estoy pensando en otro tipo de eventos y negocios más relacionado con, pues lo mismo, gincanas culturales, creativas y de rompecabezas, pero por la ciudad, ¿no? A modo de Código Da Vinci, pero por la ciudad, porque eso no te ancla tanto a un local que tienes que pagar. Ahora, si yo heredara un local típico que hay un montón de locales cerrados y no saben qué hacer con ellos, de cabeza porque es un trabajo muy bonito, pero claro, también hay que tener mucha creatividad y mucha multidisciplinariedad para poder hacer de todo, y, ¿sabes? Porque puede haber situaciones muy complicadas. Una cosa que hemos comentado, que empezasteis como 2016 o algo así.
¿A ti te pilló dentro la pandemia? O sea, ¿cómo fue ese momento? No, yo justo le tuve que vender a mi socio, bueno, le acabé vendiendo a mi parte a mi socio. Mi padre enfermó, tuvo un ictus y entonces en ese momento pues yo tenía la cabeza en otro sitio, entonces decidimos de mutuo acuerdo pues que lo mejor era que le vendiera a mi parte con la calma, con el tiempo y por suerte ahora mi padre está mucho mejor, se recuperó a los 2 años perfectamente, está perfecto. Pero bueno, en ese momento fue la mejor decisión que tomé. Y entonces, pues yo tuve la suerte de no tener que sufrir la ansiedad que habrán sufrido pues todos los pequeños propietarios de negocios que, como todo el mundo, supongo que les aplicaría ERTE hasta cierto punto, pero que sí que empezaron a abrir luego, después de los primeros 3 meses que tuvimos más duros, luego me consta que las salas volvieron a abrir y sí que es verdad que respetaron a rajatabla los requisitos que imponía, en el caso de Madrid, la comunidad, ¿no? Y me consta que cosas que no se solían hacer tanto, no nos vamos a engañar, como estar higienizando cada uno de los props, de los objetos que tú manipulas durante el juego, pues se limpiaban, ¿sabes? Se ventilaban. Se mantenía los típicos aparatos, no me acuerdo cómo se llaman, estos que te limpian, te oxigenan con el ozono. Sí. Los purificadores de ozono en sí. las habitaciones. Y porque al final, quieras que no, es una hora en la que la gente está en espacios más o menos pequeños, aunque normalmente suelen ser 1, 2 o 3 salas, porque vas avanzando de sala, ¿no? Durante esa hora. Pero bueno, que son espacios reducidos y los jugadores entraban a jugar con mascarilla. En el caso de los Game Masters es que no podían entrar con mascarilla porque, claro, es como una interpretación de teatro. Por lo menos en nuestro caso, que ya os digo que en nuestro caso era pues una experiencia un poquito más diferente de lo que normalmente se acostumbra. Bueno. Pero vamos, que yo creo que hubo empresas que no lo aguantaron, como todas, y otras que salieron fortalecidas. Y yo creo que todo el mundo aprendió mucho y como en todo el nivel nacional de pequeñas empresas, pues hubo quien aguantó, quien pudo aguantar, quien tenía un colchón y quien no lo tuvo, ¿no? Y eso que bueno, al contrario de lo que cree mucha gente, con un escape room no te forras, ¿vale? O sea, incluso teniéndolo lleno, te permite vivir de ello, pero bajo ciertas condiciones, ¿no? Si no es lo mismo que sea solo tu negocio, que si lo compartes con un socio, que si tienes más empleados, una serie de gastos, los costes. Puede haber quien gane mucho dinero, sobre todo si te dedicas a hacer muchos juegos para empresa, y quien es más alternativo, pues digamos que tiene una vida más humilde, menos desahogada, pero yo creo que igual de feliz. Oye, yo tengo curiosidad, perdón, no sé si vas a decir algo, Juanpa. Dale. No, que tengo curiosidad cuando has dicho de que empezaste y en 3 meses estabas como top 1 en TripAdvisor y tal, y no hiciste como inversión en publicidad y tal. O sea, ¿cómo es ese momento de llega el día de abrís y a esperar a que entre gente? Bueno, me imagino lo primero irían los familiares a hacer el escape room. Bueno, pues fíjate, no, pues te os va a sorprender. Era tal vorágine de cosas que hacer que yo en los 3 años y medio, casi 4 años que estuve, bueno, miento, sí que vinieron unos familiares míos, pero como el segundo o el tercer año. O sea, invité a algunos amigos inicialmente para los testeos, ¿vale? De los juegos, hicimos pruebas para ver qué duración, porque tú diseñas el juego. Viene gente a jugar y ves que tardan 2 horas y media, 3 en resolverlo. Y dices, vale, no puede ser. Hay que ajustar cosas, hay que dejar más claro este momento, hay que hacer eso. O sea, la parte de diseño es muy compleja. Pero bueno, en nuestro caso, lo que te estabas comentando de cómo afrontas un poco lo que es la publicidad. En nuestro caso, invertimos en su día, fíjate lo que te voy a decir, en Facebook. En Facebook, cuando Facebook todavía estaba bastante bollante, invertimos, yo que sé, un mesecito así en publicidad. Y entonces recuerdo que nuestros 2 primeros clientes fue una pareja del barrio, de allí de Cruz del Rayo, y que habían visto que habíamos puesto eso. Y entonces fueron una parejita que vino y que no habían hecho nunca ningún escape room. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es nuestra primera sala, abrimos, hacemos todo de la mejor manera que hemos podido, todo el acting, pero claro, ellos estaban así todo el tiempo. ¿Y a qué esperaban? O sea, ¿qué querían? Y claro, tú no sabes si ellos tienen experiencia y o sea, te ponen que son novatos, pero no sabes si... ¿sabes? En ese momento, luego lo cambiamos. Luego, a la hora de reservar, sí que pusimos
un pequeño formulario donde se nos indicaba un poco si tenías experiencia, ¿no? Y una serie de necesidades particulares, ¿no? Pero al principio no teníamos experiencia y no lo poníamos, eran 2. Y claro, les vemos así todo el tiempo, están jugando, jugaron regulinchi, no nos vamos a engañar, pero lo bueno de nuestro juego es que incluso cuando perdías salías descojonado, porque la temática, para que lo entendáis, no era de terror, pero había tensión. Era como hacer una especie, imaginaos, una especie de psicosis, pero en el universo de Aquí no hay quien viva. Entonces, nosotros decidimos competir a base del humor, porque hasta ese momento todas las salas eran muy serias. Era todo, evita la tercera guerra mundial, la muerte de la curva, no sé qué, aquí ha pasado no sé qué. Era todo como muy serio, muy dramático. Y nosotros somos como muy gansos y muy canelos. Y no podíamos evitarlo, entonces dijimos, mira, aunque nos gusta mucho el terror, también teníamos miedo de que eso echara atrás a mucha gente. Hay muchísima gente que lo primero que te preguntan es, pero no es de miedo, ¿no? Entonces, aunque hay un gran mercado para las salas de miedo, hay muchísima gente que le echa mucho para atrás. Entonces, decidimos ir a lo seguro y dijimos, vamos a hacer un 50-50 para contentar a todos. Pero entonces, hubo mucha gente que esa mezcla les encantó, porque no se podían imaginar y entonces pues empezamos a ganarnos un renombre de la sala de risa. Que vayas o no, tienes que ir porque te vas a partir de risa, porque es una locura, pero a la vez te mantiene en tensión y pasan cosas y tienes... O sea, era muy divertido. Yo debo reconocer que a mí lo que más me da rabia de haberla montado es que es la sala de escape que a mí me habría gustado ir a jugar. Me habría encantado poder jugar una sala así, ¿no? No somos los únicos que hacemos eso. Cuando empezamos... Creo que sí. Nuestro estilo de juego era diferente. No era la única con actores. Pero hasta ese momento, por ejemplo, lo que la gente estaba acostumbrado de actores era, yo qué sé, los que te secuestran. Y tú estás resolviendo el juego y de vez en cuando entran, cuando estás corriendo mucho, te tienes que volver a atar porque van a entrar. O sea, no era una parte que sirviera al juego. En nuestro caso decidimos que las intervenciones, que siempre eran 4 por partida, de 2 minutos, tú entrabas 2 minutos, hacías algo, estuviera gamificado, por ejemplo. En uno de los juegos que era más policíaco, pues a lo mejor tienes que esconderte cuando va a entrar un villano que no sabe que estás en su casa y espiarle por una mirilla para ver que está apuntando una cosa en un papel que luego se lleva, pero luego tienes que fijarte en qué ha escrito, o ver que está llamando, o ver que cuelga una chaqueta que la cambia una por otra y así la que ya has registrado, ojo, que es que la ha cambiado, aquí a lo mejor ahora hay cosas. O sea, hacer que el juego esté vivo, que te sientas como en una película, ¿no? Eso yo creo que siempre ha sido nuestro punto a favor y nuestro elemento más diferenciador. Y obviamente es muy sacrificado, porque no es lo mismo llevar un juego en el que tú estás sentado en la sala gestionando y mirando tal y dando pistas, que en una hora estar levantándote, entrando, ¿sabes? Respondiendo a las llamadas por teléfono, porque te llaman por teléfono para pedir pista. En nuestro caso teníamos una centralita hecha con una aplicación, con Asterix, con ordenadores, habíamos hecho una pequeña centralita telefónica para que ellos llamaran con los teléfonos de toda la vida de la abuela, de dial, y tú llamabas al 123 y entonces, estoy aquí, no sé qué hacer, y entonces, pues... el Game Master poniendo una voz, pues decía, o sea, no sé qué, no sé cuál, era un cachondeo. Un día te atendía Chiquito de la Calzada, otro día te atendía Bender de Futurama, otro era una señora típica, ¿no? De, yo qué sé, o sea, era muy divertido, era todo muy de que ahora no sabes qué va a pasar, ¿no? Y alguno de los puzzles, por ejemplo, que había que hacer era que tenías que hacerte pasar por el dueño de la casa y llamar tú a un número para sonsacarle información a otro personaje con el que había hablado el dueño, ¿no? Entonces, eran puzzles muy vivos, muy ricos y que la integración con el actor no era un accesorio. Es decir, si tú quitas a los actores, el juego no se puede resolver. Y son los juegos que a mí me gustan, porque a mí no me gustan otros juegos que luego me han contado de gente que vino a nuestro escape, literal, vieron lo que hacíamos y dijeron, pues yo puedo cobrar un plus por juego con actor. Entonces, te presento el mismo juego, pero si me pagas 10 euros más tienes juego con actor. Y luego me han contado que el actor lo que se dedica es a... te quita una cosa que has encontrado, una llave, se la guarda en el bolsillo y te tiras 10 minutos diciendo dónde coño está la llave. A mí eso me lo han contado clientes muy enfadados diciendo, es que fuimos a jugar y yo casi me cargo al Game Master, porque, claro, o sea, hay que entender mucho la psicología del jugador y del cliente y ver qué experiencia es la que le puedes proporcionar que de verdad sea enriquecedora y que pueda hacer una serie de puzzles que los puedes hacer allí, pero no en cualquier otra sala, porque tener a un actor le puedes sacar muchísimo jugo. Pero no todo el mundo tiene este background. Es que nosotros nos hemos criado con las aventuras gráficas de LucasArts y de Sierra. Entonces, esto de usar pollo con polea, de
de hacer, pues yo qué sé, un montón de los típicos puzzles de toda la vida, los juegos de Péndulo Studios, de Hollywood Monsters, todo muy, muy ridículo, ¿no? De robarle algo al personaje, ¿no? En otro de los juegos, mi personaje entraba varias veces y no era consciente de que él tenía una llave y la tenía pegada en la espalda. Y entonces los jugadores de pronto hacen así, que además los jugadores estaban haciéndose pasar por ladrones y entonces de pronto se daban cuenta de que llevaba una llave colgada de la espalda y la gracia era que me la tenían que intentar arrancar, ¿sabes? Sin que yo me diera cuenta. Pero claro, yo dentro del acting y entonces era aquí y entonces era un jiji jaja todo el tiempo porque uno me distraía, uno me decía, cuénteme usted de qué va esto. Entonces no les hacías participar y tener que pensar de otra manera, ¿no? Era muy divertido, la verdad, era una experiencia muy, muy divertida. Oye, ¿la gente era muy paquete en general o la gente es avispada? O sea, entiendo que cuanta más experiencia tienes, pues más sabes por dónde va, pero no sé si tienes anécdotas de gente que digas, estos no salen hoy de aquí. Sí, me acuerdo de los del pato y os voy a explicar por qué. Ese fue un día muy duro porque siempre que puedes, normalmente, primero que tú diseñas el juego, cuando un juego está bien diseñado, funciona de la siguiente manera. Hayas hecho una sala o hayas hecho 500, si sales antes, si sales y te sobran más de 10 minutos, desde mi punto de vista, es un mal diseño de sala. Nosotros hemos estado en salas donde nos han dicho que el récord estaba en hacerse la sala entera en 20 minutos. Una sala en la que se supone que tienes 1 hora para jugar. Ahí algo falla. Eso no significa que el juego tenga que ser imposible, porque la cuestión no es hacer los puzzles más complicados. Es mejor hacer más puzzles o hacer elementos que tengan que ver con el tiempo y cómo lo utilizas dentro de la sala. Entonces, el truco está en dosificar y que además las pistas que des siempre sean graduales. Nosotros teníamos como 3 estadios. Una vez que los jugadores nos confirmaban que iban a querer pistas, porque siempre hay jugadores que vienen y te dicen, no me digas nada, esos no salen, por cierto, aunque lleven 600 salas. Y os digo por qué. No porque el juego sea difícil, sino porque a veces solo necesitas la regla de oro en cualquier escape room, que siempre es, mirad bien, mirad mejor. Eso es lo que vas a decir el 90% de las pistas. Porque a veces lo único que necesitas es un... ¿Ha visto usted algo que se parece a tal? Sí, está ahí. ¡Ah! Y ya está. Entonces, tú vas de forma gradual. Las pistas las vas dando, que normalmente una vez que te las sabes de memoria, es que hasta te las escribes, usamos un programita, hay programitas, una especie de SAS que sirven para gestionar las salas, ¿no? El tiempo y tal, que puedas ver el tiempo que te queda en pantalla, puedas mandar pistas y sonidos y lo que tú quieras, ¿no? O imágenes visuales y lo que quieras. Y entonces, pues por ahí vas mandando a veces las pistas. También depende del juego. Hay juegos de escape room que te dan un walkie-talkie y tú estás hablando con el Game Master por un walkie-talkie. Nosotros queríamos separar mucho lo que ocurría en la historia de los del 1, 2, 3, el número del 1, 2, 3, que es el servicio de pistas de Action House, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso. Porque así la gente solamente hacía ese corte de momento en el momento en el que vamos a pedir pista y todos se ponían de acuerdo y voy a llamar. O sea, no era una cosa rápida de me atasca un poquito, no, era de venga, voy a llamar, plin, 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 ya, y pedía pista, ¿no? Pero bueno, lo que me habéis preguntado, si se atascaban mucho? Una pequeña pista y normalmente se desatascaban. Cuando la gente no salía, solía ser porque habían ido más lentos de lo debido o, bueno, se habían atascado más de lo normal hasta el punto de que ya no te da tiempo a salir, ¿no? Pero lo normal era que la gente saliera sobrándoles unos 3 minutitos de la sala. Eso es la mejor experiencia. Porque, obviamente, te permite que a ti... Estás apretado, pero... Estás apretado, tienes tensión, nervios, y cuando lo consigues, el subidón de adrenalina que te da es increíble. La cantidad de equipos que han salido en los últimos 10 segundos salen eufóricos. Claro, porque es esa sensación de está todo perdido y además el final a veces era casi sin esperártelo, porque depende de ciertas cosas de acting y hasta que no ves el final no te enteras del todo si has ganado o no, o no sabes si aunque hayas ganado vas a sobrevivir a la aventura o viene el villano y te pega 4 tiros, o has encontrado la pistola antes para que si viene el villano, pum pum, te pega un tiro y acabas con él, ¿sabes? O cosas así, o me voy a una dimensión desconocida porque ha pasado alguna cosa extraña o no me ha dado tiempo a arreglar lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, hay muchas experiencias, pero lo que os iba a contar, un equipo, por más que les intenté ayudar, no había manera. O sea, de 3 salas que tenía uno de los juegos, no consiguieron pasar de la primera en 1 hora. Joder, y además diciéndole todo, increíble.
Y os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Nuestras pistas se enviaban en texto en una pantallita donde estás viendo la hora. La primera media hora ves el reloj y luego no lo ves. Porque si no la gente se estresa demasiado. Ya. ¿Sabes? Entonces la primera media hora lo sabes para gestionar, sobre todo para que la gente sepa cuándo pedir pista. Porque si no hay gente que se le va el tiempo y no piden la primera pista, que a veces es necesario, lo que os digo, una cosa muy sí, muy más tonta, o menos sutil, que es sí. un empujoncito. Bueno, aunque yo digo que nosotros, si nos dicen que les podemos dar pistas con libertad, les mandábamos pistas por pantalla sencilla. Y cuando tú le mandas una pista por pantalla, tienes que acompañarlo de un sonido para que si están haciendo algo, miren a la pantalla. Vale. Bueno, pues nosotros en homenaje a Tricicle, a un espectáculo que tenían ellos, Terrific, y quisimos poner, nos gustaba mucho, y hicimos la tontería de que cada vez que suena una pista, sonaba un pato. ¡Cuac, cuac! ¡Cuac, cuac! Entonces la partida está jugando, ¡cuac, cuac! Vale, pero la gente lo sabía, o sea, de así miraba y era eso, solo que sonaba un pato. Bueno, pues este equipo, tan lumbreras, estaban en una biblioteca y no había manera de que se centraran y tal. Y entonces empiezas a mandarle pistas, no te hacen ni caso, tal, y ya al rato uno se da cuenta, ¡esperad! ¿Escucháis? ¡Cuac, cuac! ¡Oigo un pato! ¡Venga! ¡Todos a buscar libros de patos! ¿Sabes? Y empiezas a ver que todos se ponen a buscar en los libros, que tienes 500 libros precisamente para que nadie piense, hay que mirarlos uno a uno. O sea, porque si pones 3 libros los miras, pero si llenas una biblioteca de libros, obviamente el puzzle no está en sacar todos los libros, que nos los han sacado. Siempre viene un equipo, venga chicos, a empezar, y traca, y todos los libros que tienes montados allí te los han tirado al suelo, que luego te toca a ti reinicializar, resetear la sala y volver a colocarlo. Y a veces no tienes más que 10 minutos para colocarlo todo y volver a cerrar los candados y colocar los objetos donde va, y es un no parar. O sea, el tiempo en el que estás trabajando es un no parar. Pero el tema de los patos es bastante ridículo. Y luego pasa el extremo contrario. Los que son unos expertos tan grandes que creen que lo saben todo. Entonces, lo primero, me pasó en mi sala que me echaron de mi propia sala. Me echaron de mi propia sala. Entonces, el personaje que yo interpretaba en ese segundo juego, pues era un personaje que tenía que entrar. Porque, bueno, pues pero entraba con ellos bien, se hablaba con ellos, se hacía una serie de cosas y ellos tenían que fijarse en varias acciones que hacía el personaje, ¿vale? Y porque digamos que estaba en una especie de, bueno, pues es que tampoco hay que hacer spoiler, pues si sigue estando el juego, pero bueno, digamos que el personaje hacía una serie de acciones y entonces los jugadores, cuando ya se dan cuenta de que el jugador cada vez que entra hace una serie de acciones, pues te tienes que fijar en lo que hace, ¿no? Que lo que hace, quién llama, qué mira, qué dice sobre ciertas cosas. Y entonces este grupo de 6 eran 6 maromos, 6 tiarrones que iban, nada, hemos hecho 47 salas y nada, no nos digáis nada, no sé qué y tal. Y vinieron a jugar y como nos suelen gustar más los jugadores con menos experiencia porque tienen menos vicios. Los jugadores con más experiencia suelen dar muchas cosas por sentadas. Y cada sala es un mundo diferente. Siempre hay que entender e informarse un poco de dónde vas a jugar y qué mecánicas tienes. O por lo menos estar abiertos a que, oye, aquí a lo mejor las cosas son diferentes. Y entonces, ellos, como mucho, habrían jugado algún juego donde los Game Master quizá entraban para molestar o para asustar o para tal. ¿Qué es lo que pasa? Que después del acting empiezan a jugar y yo entro la primera vez. Ya me habían puesto bastante nervioso porque estaban jugando de forma muy bruta. Caótica. Muy caótica, mucho grito, sacándolo todo. Era muy desagradable verlos jugar. Con algunos te dan ganas de abrazarlos y a otros te dan ganas de matarlos. No te voy a engañar. Sí, claro. Es que es terrible. Y además es una máscara constante que tienes que tener de buen rollo y sonrisa porque estás secuestrado por las opiniones de TripAdvisor y entonces tienes que equilibrar un poco el cómo tratas a los clientes. Pero bueno, a lo que voy. Entonces entro en la sala, hago el acting que tengo que hacer. Uno o dos de ellos no dan por hecho que lo que estoy haciendo es intentar molestarles y sin ni cortos ni perezosos me cogen, me hacen así, me empujan y cierran la puerta de un portazo. Entonces, claro, yo me quedo así y digo, pues no vais a salir. Pues no vais a salir. Y no salieron no porque me cabrearan, sino porque, claro, cuando al final no salieron y les explico cómo eran las mecánicas de juego y la gracia, primero fliparon y segundo me pidieron disculpas y dijeron, ostras, qué mecánica tan buena, qué tontos hemos sido. Y yo creo que esa experiencia, claro, cuando luego les fue contando cómo era el juego y lo que les quedaba, les explotó la cabeza. Claro, es que no estamos acostumbrados, es que pensábamos que solo entrabas a hacernos perder el tiempo. Y digo, pero vamos a ver, no deis las cosas por sentado y cuando menos
Un poco de elegancia, o sea, no sé, es que me parece feo, ¿sabes? Hay otras veces que ha sido más gracioso, como os estaba contando antes, en este personaje, pues llevaba una cosa encima que los jugadores que eran ladrones tenían que robarle. Pues en una de las sesiones vinieron 4 o 5 chavales y chavalas muy divertidos, ¿vale? Se vinieron muy arriba y solo deciros que salí de la sala casi en pelotas. Me empezaron a desnudar y a quitarme todo para ver si llevaba cosas. Yo dentro de un personaje, además haciendo de un personaje chiflado, mayor, yo iba caracterizado como el de Jumanji, ¿sabes? Aquí con toda la pinta, el sombrero de explorador, todo esto. Me empiezan a quitar todo para ver si llevaba algo más. Claro, yo diciéndoles que no, entre risas, entre no, y nada, y salí pues eso, con el pantalón, pero descamisado, sin los zapatos, una locura, ¿no? Y claro, eso no te sienta mal, porque es un recuerdo, o sea, es muy divertido y cuando la gente tiene buen rollo, si hubiera sido agresivo, si me hubieran hecho daño, pero sencillamente se habían organizado porque habían entendido, vale, cuando vuelva a entrar hay que conseguir tal o tal, no sé qué, pero se vinieron muy arriba y uno dijo, a ver si tiene más cosas, y me empiezan a meter mano, ¿sabes? Entonces, claro, ya no recuerdo si salieron o no salieron, seguramente por falta de tiempo, pero las risas que te metes en esa sesión son inolvidables, son inolvidables, sí, totalmente. Oye, ¿mucha gente rompiendo cosas o no? O sea, tenéis que por suerte menos de las que podrían ser. Pero os voy a contar alguna de las anécdotas más duras. Hemos visto, aparte en vídeos de otras salas, que normalmente no se graba, tú solamente ves en directo, pero sí que hemos visto vídeos en internet de salas en Estados Unidos que la gente se sube a sitios que están anclados a la pared, hacen cosas insensatas. Lo más loco que nos ha ocurrido es una cosa que nos pasó con 2 sesiones continuas, una de otra. La primera sesión. Pasan los jugadores a un sitio, ¿vale? Donde hay una celda y tienen que averiguar cómo salir de la celda, ¿vale? Y hay un palo con un gancho. Pues vosotros, ¿qué pensáis? Así a primeras, a bote pronto. Hay que coger el palo y hacer algo con el gancho. Vale. ¿Qué cosa haríais si estáis dentro de una celda con un palo con un gancho? Intentar coger algo de fuera. Bien. Quiero decir, has tardado 3 segundos en darte cuenta de eso. Pues ni corto ni perezoso, uno coge el palo y dice, ¡ajá! ¡Un palo! La celda la tiene aquí tiene la pared que le cierra y dice, ¡ajá! ¡Tengo un palo! ¡Paz! Y coge todo el palo y empieza a picar la pared de Pladur con el palo. Entonces, claro, nosotros hacemos así, ¿pero qué cojones? Corriendo para que parara, para cuando entramos dentro. Y además dentro de Acting, porque no nos gusta parar el juego de alto, porque ha sido un error sin malicia. O sea, la estupidez de la gente tampoco la puedes... tampoco la puedes penalizar de una forma... O sea, ha sido por... La estupidez la puedes penalizar luego y decir, ¿pero cómo lo habéis hecho? Y claro, luego te piden perdón y no pasa nada. Pero cuando llegas y ves que ya te han hecho un boquete en la pared, bueno, pues continúa el juego, se lo explicas y tal, y ya cuando terminan tienes 15 minutos rápidos, porque viene la siguiente sesión en muy poco tiempo. Bueno, ponte a tapar la pared, a ponerle relleno, a hacer no sé qué, pones una cosa y lo tapas de la mejor manera posible. Bueno... El siguiente lo mismo, claro. El siguiente llega y lo primero que ves, uy, aquí la pared está como más floja. ¡Ah, hay que hacer un agujero! ¡Placa! Y fue como, no me lo puedo creer. O sea, es como, ¿por qué? O sea, que cuando vas a hacer una cosa de ese nivel, llámale 1, 2, 3 y di, oye, se nos ha ocurrido esta idea, ¿no será muy peregrina? Yo qué sé, algo así, ¿sabes? Pero no, la gente tiene unas ideas, en fin, que se les va. Entonces, claro, pocas luces. Entonces, de cosas de ese estilo, pues ya os digo, muy, muy, muy locas. O sea, otro grupo fue pues que llegaron las borrachas. Llegaron las borrachas, yo que soy abstemio y tampoco tengo mucho control de ver cuando alguien está muy, muy curda o no, pues era la última sesión, vino una despedida de solteras, unas chicas, con un chico que era el amigo, y las chicas estaban contentas, pero yo las veía vestidas, ¿no? Aquí con los penes en la cabeza, haciendo todo el ganso, y yo pensaba que estaban de cachondeo. El caso es que se debían de haber tomado unas copas y no les empezó a subir hasta a partir de los primeros 10-15 minutos ya dentro de la sala. Y bueno, una locura porque es que ya temíamos por su propia seguridad. O sea, es como se subían a la cama, hacían no sé qué, estaban totalmente curdas, entrábamos, no podíamos hacer el acting, el chico desesperado que es el que había reservado y les había llevado, no había manera. Y en ese momento hicimos la única cosa que normalmente no haces nunca, pero que la tienes por seguridad y a la vez sin querer amargarles la partida, de decirles, así no podéis jugar, os corto y tal. ¿Qué hicimos? Pues empezar a reducir minutos de juego.
Porque tú con la aplicación tienes la opción de que de vez en cuando haces así y saltas un minuto. Bueno, pues de 1 hora jugaron media. Pero porque no se dieron ni cuenta. El chico al final nos dijo muchas gracias, no sé qué, nos hicimos los locos, nos salieron, pero media horita y se fueron tan contentas. Y es la única manera que lo tienes que hacer, ¿sabes? Porque a veces, lo que os digo, a veces entras en el acting por alguna cosa graciosa, pierden un minuto más y tú a veces se lo compensas, porque no es que se hayan retrasado, es que esa parte de acting en la que tú siempre estás 2 minutos, esa vez has estado 3. Entonces, a veces es necesario regalarles un minuto porque no van a no salir por un minuto que ha tenido que ver, porque su implicación con el actor ha sido mayor, ¿no? Entonces hay que ser lo más justo también posible para que la gente esté contenta. Y ya os digo, anécdotas así tenemos muchas. Otra muy divertida, ya tampoco quiero enrollarme más, pero ya esta os va a gustar. Recuerdo cuando abrí la puerta y vinieron a jugar Edurne y su novio David De Gea, el futbolista. Y yo, que tengo la cabeza así como la tengo, yo los veo, ¿no? Dentro del acting y tal, y yo diciendo, esta chica me suena, esta chica, a mí me pide que salga, y es que ahora no caigo, yo le hago el acting, empezamos, mi socio hace su parte del acting, cuando entra, él no ve a los jugadores que están, y luego ya los ve, antes de entrar en la sala con ellos, los ve a través de la cámara, y la cámara es en blanco y negro, con una resolución terrible, no se ve muy bien. Entonces yo le dije, a mí me parece que esta chica es alguien, ¿no? Me suena a mí esta chica, me suena. Y mi socio en ese momento tenía una cosa que hacer en la que, digamos que los jugadores, como están investigando a un señor que no sabe que están en su casa, pues se escondían todos por ahí. Pero bueno, entonces, en diferentes sitios. Entonces mi socio, sin saber nada, llega un momento en el que coge, hace así, abre el armario y se encuentra a Edurne dentro. ¿Sabes? Que claro, el Edurne pues le flipa, Edurne, ¿sabes? Pero yo no había caído en que era Edurne. Y entonces, claro, normalmente el susto se lo da al jugador. Y el jugador hace... Pero ese día fue como sopla, coño, ¿sabes? Y entonces se quedó así, y claro, mantén en tu papel y no te salgas del papel, pero es como abres y de pronto te encuentras a Edurne, ¿sabes? Es como, y él, claro, luego dijo, ¿cómo no me has dicho que es Edurne? No sé qué, digo, claro. Y al final hablando con ellos fue, no, si la sorpresa ha sido mutua, ¿sabes? Yo te lo voy a tener el susto porque he abierto y no esperabas, y yo he abierto y he dicho, coño, ¿sabes? Son tonterías, pero, y debo decir, muy inteligentes, jugaron extraordinariamente bien, ¿eh? Tanto Edurne como De Gea, creo que vinieron con un amigo además, y jugaron muy bien, muy inteligentes todos, jugaron muy bien. ¿Más gente famosa que haya pasado? Gente famosa, pues recuerdo que vino un mago, nunca me acuerdo cómo se llama, no es el más famoso este que está ahora, bueno, algún que otro mago ha venido, sí que ha venido algún que otro actor, y bueno, gente, bueno, es curioso, nosotros teníamos siempre un trofeo precioso, que lo encontró de casualidad en un bazar, era un trofeo precioso que era el que usábamos para que la gente se hiciera la foto final, los que habían conseguido salir, porque tú les haces una foto al final y se la das de recuerdo, ¿no? Y de pronto un día, digo, tengo sesión y digo, ¿y el trofeo? ¿Dónde está el trofeo? Que no encuentro, ¿qué sé con el trofeo? Bueno, pues resulta que los que habían venido a jugar antes, que se habían hecho la foto, no sé cómo se lo habían llevado, y era un grupo de 4 ejecutivos trajeados que venían de no sé qué empresa, que se habían traído al jefe para pasárselo bien. Y los únicos que nos han robado han sido los 4 ejecutivos, que cuando le das un pedazo de trofeo así de grande, pues lo primero que piensan, que viene es para mí, claro, he ganado, soy Dios, me lo llevo, ¿sabes? Y claro, yo les despedí, pero yo no vi que lo llevaban, o sea, lo llevaron escondido y se llevaron el trofeo. Y nos quedamos sin trofeo, porque luego no encontramos otro igual, igual. Pero bueno, sí. Y luego, claro, parejas que ves que se van a matar. ¿Se rompen parejas allí? ¿Se rompen parejas? Yo he visto cosas duras en las que incluso he tenido que intervenir. Una fue muy delicada porque además fue ella hacia él. Le trataba terriblemente. O sea, los insultos que yo le he oído decir a esa chica, a ese pobre chico, me dieron ganas de... Yo creo que es una de las veces que más ganas me ha dado parar la partida, porque me estaba dando mucha ansiedad, mucha vergüenza el maltrato que estaba recibiendo ese chico. Y luego otros que en otro de los juegos pues vienen calentitos a cierta última hora, el chico que quiere ligarse a la chica demostrando que es muy inteligente. Es más de uno ha venido 2 veces al mismo juego solo para quedar bien delante de la cita. Claro, se sabe cómo sale, ¿no? Exactamente, es alucinante eso. Y una vez unos se enrollaron dentro, no nos dio tiempo, estábamos tal, y de pronto vimos que se sientan en la cama, se enrollan, se tumban en la cama y se empiezan a sobetear. Y dices, yo no sé si es que os mola el rollo voyeur o que os vean o... ¿sabes? Entonces, claro, decimos, porque teníamos la oportunidad de dentro de acting llamar a la puerta y entrar, ¿sabes? Y seguir con eso, e improvisar.
que improvisábamos mucho. Pero claro, hay gente que dices, mira, yo de verdad, sinceramente, no sé qué se os pasa por la cabeza. La gente está muy loca. O sea, nosotros estamos fatal. Pero luego hay otros que no... Siempre está peor. Hay gente que está peor, sí. Vaya tela. Tío, bestia. Oye, es un negocio que lo lleven... O sea, es más a nivel, digamos, particular o pequeña empresa, o han entrado grandes jugadores y grandes empresas que digan, tenemos 40 escape rooms y hacen inversión y van rotando y tal. O sea, ¿cómo es el negocio a día de hoy? Con el tiempo se ha ido industrializando bastante, cosa que es una cosa buena. Tiene dos vertientes, tiene una parte buena y una parte mala. La parte buena es que se ha ido profesionalizando el sector bastante, ha habido salas, ha habido gente que ha ido haciendo franquicias y comprando otras salas que ya estaban para unirlas, ¿no? O sea, absorbiendo salas que ya estaban, que esa es un poco la parte mala, porque salas que a lo mejor son muy buenas, pero tenían mucha personalidad, pues han sido absorbidas por compañías un poquito más grandes que tienen otros procedimientos, otros protocolos, otras metodologías, y a veces pierde un poco, ¿no? Es como lo que le ha pasado a Goico con las hamburguesas, que mucho crecer y la hamburguesa no es igual, pues eso puede pasar. Y también es verdad que hay mucha gente que monta escapes como una forma de invertir dinero que tiene ahorrado, pero ellos tienen otro trabajo principal. Entonces, esto lo montan como una mezcla entre hobby, pasión y tal, la montan. Como el juguetito. Claro, y ya cuando llega un momento en el que no pueden gestionarlo o cuando alguien viene y te hace una oferta, pues a lo mejor lo vendes, ¿no? Que eso también ha ocurrido con salas en Madrid, en pasado, y en Barcelona también. Luego tienes gente que empezó pequeñito y han ido abriendo más y más salas, ¿no? Muchas de ellas que tienen que ver con franquicias, con franquicias y propiedades intelectuales de películas y cosas así. Cosa que a nosotros en particular no nos gusta. Y no nos gusta por una razón, que normalmente juegan con desventaja, porque normalmente ni siquiera están pagando royalties por los derechos. Porque si yo fuera, nosotros hubiéramos tenido el morro del mundo, pues montamos un escape de Star Wars y nos va estupendo. Era mucho más difícil tener que crear una historia de cero y hacer algo mínimamente original, ¿no? Entonces, todas estas salas de la ola mágica de las pocioncitas, o no sé qué, no, que es como te lo digo pero no te lo digo, o el mundo del revés, y es como, es Stranger Things pero no, porque no hemos pagado derechos. Pues bueno, yo entiendo que hay gente que puede ser muy aficionada a alguna cosa, pero yo creo que las cosas hay que hacerlas bien, sobre todo yo que vengo del mundo del teatro y sé lo que son las licencias y cuando tienes que hablar con una serie y llegar a esos acuerdos, y además que se puede hacer, o sea, hay gente que lo ha hecho. Sau en Barcelona llegaron a un acuerdo con, no sé si es la Warner o con alguien, o con la Warner Brothers, no me acuerdo quién tiene la licencia de Sau, y llegaron a un acuerdo y ellos están haciendo la sala oficial de Sau, ¿vale? Pues, esa es cuestión de hacer las cosas bien. Entonces yo creo que el punto es hacer las cosas así, pero bueno. Es un negocio que siga, o sea, yo sinceramente solo he ido una vez a un escape room, una mierda, por cierto, no sé si por eso no he vuelto a repetir, muy pequeñito y bastante mierda. Te voy a interrumpir brevemente con eso que me has dicho, porque eso es muy importante. Cada vez que abre un escape room, toda la industria tiembla, porque a mí me alegra que abran buenas salas de escape, porque no hay una competencia, no es o te elijo a ti o no, es que al final vas rotando. Y nosotros desde nuestra escape recomendábamos otras salas y esas nos recomendaban a nosotros. Y son circuitos que se van moviendo porque a ti lo que te interesa es generar público, generar clientes, generar audiencias, generar un mercado. Entonces, cada vez que abre una sala que es mala, eso afecta negativamente a toda la industria, a toda la profesión. Porque tú vas a tu primera sala, la experiencia es mala, como le ocurrió a mi hermana, y no vuelves a ir. O como me contaba mi socio entonces, que la primera sala que él hizo, va, le cuentan los típicos los candados, le acompañan a un pasillo, se le dan la vuelta y le dicen literalmente, bueno, pues os voy a soltar el rollo. Se supone que estáis en los años 30 y tenéis que hacer no sé qué. Pues claro, él se queda así y dice, mira, me acabas de matar la experiencia. Porque no hay una voluntad de verdad de meterte en la historia. Claro, cuando tú ves que decir... Y puedo entender que, a ver, es diferente cuando la empresa es tuya y más que empresario es un autotrabajo, ¿no? Como éramos nosotros, a cuando eres un currito, pero yo he conocido a curritos y a gente muy aficionada que luego han montado sus propias salas, que han empezado como Game Masters y tienen una pasión increíble. Entonces yo creo que unos mínimos son necesarios porque es que ayuda a fortalecer a toda la industria. Y si ahora mismo hay grandes empresas que mantienen ese nivel alto,
que te pueden costar más dinero, pero tú también sabes cuándo estás pagando más y menos por un servicio o no. Entonces, a veces cuando el presupuesto más ajustado, te vas a una sala más sencillita que no tiene tanto presupuesto, y cuando quieres ir a una sala muy buena, pues en Madrid y Barcelona hay salas espectaculares. Y sí, algunas son más caras, pero merece mucho la pena porque te están ofreciendo ciertas cosas de calidad. Te están ofreciendo unos decorados, una tecnología, y eso requiere una inversión, un mantenimiento, unos conocimientos. Por suerte, la inteligencia artificial yo creo que va a ayudar mucho a democratizar ciertas cosas. Por ejemplo, el tema de lo que os contaba de la tecnología. Yo cuando luego ya mi padre mejoró y yo estuve pensando en montar otra sala, pues estuve dedicándome un tiempo en aprender un poquito de Arduino para aprender a programar dispositivos y cosas que se abrieran automáticamente, que no tiraras del típico candadito chungo de toda la vida, ¿no? Y para mí era muy difícil, porque a mí el código y tal, pues yo soy más creativo que lógico, ¿no? Y sin embargo ahora con ChatGPT le dices, mira, quiero construir exactamente esto, quiero hacer esto, ¿cómo lo puedo hacer con Arduino? Yo cuando lo estuve probando hace cosa de un par de meses para ver cómo era, vamos, me estalló la cabeza. Fue como, es que con esto ya no eres dependiente del técnico, como le ocurrió a una sala de Barcelona. Acababan de abrir y tenían una sala impresionante. Era una sala, además, ambientada un poco en el mundo de Indiana Jones. Se habían gastado una pasta enorme, todo un rollo cavernas, muchísima tecnología, dispositivos que tú metías un palo, pasaba no sé qué y tal. Bueno, pues nada más abrir, a las 3 semanas, les falló algo de la tecnología, se tiraron 3 meses cerrados, mínimo 3 meses cerrados. ¿Por qué? Porque el técnico al que habían contratado, pues o no estaba disponible o no sabían qué le pasaba. Entonces, tienes que saber dónde te estás metiendo y las dependencias que tienes a la hora de montar el negocio, porque puedes estar muy vendido en ciertos momentos. Entonces, todo lo que tiene que ver con lo artístico, yo creo que esto debería de considerarse solo un negocio de ocio, sin más. Yo creo que hay mucho elemento cultural, mucho arte en este negocio. Por suerte ha habido grandes aficionados que han ido generando hasta premios, los premios de Escape Room, hay varios premios de Escape Room, y yo creo que poco a poco a la industria se le va reconociendo, digamos, sus virtudes, cosa que el Estado creo que todavía no hace y debería empezar a hacer, porque algunas de las experiencias son una evolución de lo que es una experiencia teatral e inmersiva, a la que no se tiene acceso muchas veces, pues a la hora de pedir una ayuda inicial, una inversión, algún tipo de subvención. Para todo eso, pues la gente tiene que tirar directamente solamente de su dinero para todo, y es un riesgo muy grande, pero personalmente creo que es una profesión y una industria muy artística y que da trabajo a mucha gente, incluidos a gente que viene del mundo de las artes escénicas, iluminadores, técnicos, escenógrafos, y mucha gente que cada vez está participando más en este tipo de empresas. Sí, industria. Industria, sí. Bueno, pues yo tenía un montón de preguntas, pero creo que has ido contestando mientras ibas hablando, porque yo quería conocer la parte más creativa y tal, pero has ido tocando... Intentaba más o menos contaros un poquillo. Es que, claro, podríamos estar horas y horas hablando de esto, final, de anécdotas y de mecánicas de juego y de cómo empiezas a plantearte, ¿no? La primera cosa que empiezas a plantearte a la hora de diseñar. Normalmente dependes del espacio. Puedes pensar, o tengo una historia que contar, o tengo unas limitaciones por espacio, ¿qué historia puedo empezar a contar ahí? Así es como suelen surgir, ¿no?, las primeras ideas de escape. Pero en líneas generales, esto es el mundo de los escape rooms, más allá de los sectores que están más industrializados y que, bueno, pues que ya se han convertido en... Hay empresas muy potentes en España que ya tienen 5, 6 o 7 escapes, salas enteras, y pues salas que a su vez... O sea, que son locales enteros. O sea, tú tienes un local que todo el local es un solo juego, y a lo mejor tienen 7 u 8. Y a lo mejor tienen unas en Madrid, otras en Barcelona, otras en Bilbao. O sea, hay algunas empresas que, bueno, pues que van creciendo, ¿no? Digamos, esa es la parte, pues los que vienen de ADE y tienen esa formación, pues tienen una ventaja competitiva, ¿no? A algo que es más alternativo y un poquito más humilde. Pero para mí siguen siendo igual de importantes las salas más humildes, incluso las que siguen trabajando con cosas de papel, porque todas las salas tienen una propuesta de valor diferencial que las hace únicas e irrepetibles. Pues nada, si queréis, pues llevamos ya creo que hora y pico hablando, para no alargarnos en exceso. Normalmente siempre al invitado le proponemos un reto
¿Vale? Así que, si quieres, te proponemos un reto. Si te despertaras mañana y no pudieras montar, bueno, por supuesto con los conocimientos que tienes, pero no conoces a nadie, nadie de las personas que conoces a día de hoy, la conoces. Sí. Tienes 100.000 euros para invertir y no puede ser en escapismo. Y no puede ser en escapismo. A ver, esto es muy subjetivo. Porque, a ver, te podría decir como los criptobros, criptomonedas y cosas de estas, ¿no? Y inteligencia artificial, Google, Microsoft, meto dinero, ¿sabes? Pero hablando ya a título personal, ¿no? Cosas que a mí me llaman más. Hombre, yo creo, esto lo contaba José, el empresario este tan famoso. José Elías, que él invierte en tecnología, pero también en las cosas de evento en vivo, ¿no? El teatro está teniendo un tirón bastante importante últimamente, el teatro musical en particular. La gente lo demanda muchísimo. Yo cada vez, Madrid en particular está hasta arriba de musicales, cosa que hace 10, 15 años no era para tanto. Y ahora hay hasta espectáculos de pequeño formato que tiran estupendamente, porque la gente los pide y los demanda y tienen una velocidad de preproducción, producción y gestión, o sea, todo. Lo hacen muy rápido y se puede ganar mucho dinero en eso. Personalmente tiraría más hacia el turismo, que también esto es una parte, porque también hemos tenido turismo internacional y nacional, desde luego, mucha gente venía de fuera para nada más que para jugar a la sala. Pero sí que es verdad que lo plantearía, pues como os decía, algo más relacionado con el turismo, porque creo que eso es algo donde la inteligencia artificial todavía le queda mucho camino. El día que terminen los robots y ya puedan bailar y hacer lo que quieran, pues empezaremos a tener relleno en ¿sabes? En Chicago tendremos, o en Cabaret, tendremos a algunos que serán robots moviéndose, ¿no? Pero bueno, eso también permitirá democratizar otro tipo de espectáculos. Quién sabe, a lo mejor alguien monta un espectáculo muy grande donde tienes a 4 actores reales y otros 5 que están ahí de relleno. Quién sabe, no sabemos cómo va a evolucionar el mundo, ¿no? Pero sí que es verdad que la gente creo que cada vez pide más experiencias reales que puedan... Porque al final lo que nos llevamos son recuerdos. Todas estas experiencias son recuerdos que compartes, no son cosas tan tangibles y materiales, ¿sabes? Pero si las celebras en familia, con amigos, siempre te va a quedar ese recuerdo. ¿Te acuerdas cuando estuvimos en ese escape y nos quedamos enganchados? O cuando se le metió la mano ahí, o cuando tiró del cubo y le cayeron las cucarachas de plástico y vaya susto se metió, cosas así, ¿no? Que a veces te pasa. Pues yo creo que todo el mundo de todo lo que son las industrias del espectáculo, de los eventos en vivo, van a seguir teniendo mucho tirón y van a tener mucha demanda. Entonces me inclinaría a invertir en algo relacionado con eso. Pero bien es verdad que es porque es mi background y es lo que más conozco. Ya si te viene cualquier empresario te diría no. Es una opción. Sí. Bueno, vamos con las preguntas rápidas, ¿o qué? Venga, va. Venga, sí, para hacer preguntas rápidas. Seré breve, para no enrollarme mucho. Tienes que contestar rápido. Muy rápido. Muy rápido. Venga. Un consejo para tu yo de hace 10 años. Confía más en ti mismo, en tus capacidades. Un error de los que hayas cometido que ahora agradeces haberlo cometido. Un error, no pensar que... O sea, pensar que no puedes hacer ciertas cosas tú solo. Creo que respecto a los negocios, esto ya lo sabéis, que siempre recomiendan, no trabajes con amigos ni con familia. A ver, de todo se aprende. Yo he trabajado con amigos, gestionábamos nuestros roces y se aprende. Pero es verdad que a cualquier persona que emprende lo que sea, siempre les recomiendo que no tengan miedo de hacerlo ellos solos, que pidan ayuda, pero que prueben a hacerlo solos, sí. ¿Y el mayor mito que la gente tiene sobre los escape rooms? Que se gana mucho dinero. Venga, siguiente. Entonces, ¿volverías a montar un escape room, sí o no? Si heredara un local, sí. Me encantaría. Pero estar anclado a un local físico, a un espacio físico que no es tuyo y en el que no puedes tener la libertad absoluta de hacer lo que quieras con las garantías de licencia. Claro, que no puedes hacer lo que quieras y que además te está costando un goteo constante de dinero y que no sabes si vas a tener problemas, tienes que insonorizar, tienes que gastar mucho dinero, no sé qué, no sé cuántos. Si encontrara un local muy baratito, muy buen sitio y que, oye, tal,
pues quizá me lo plantearía. Pero es verdad que el trabajo que requiere eso, además no es tan escalable, porque tú montas algo que puedas hacer en una ciudad y la puedes hacer aquí, como en Madrid, como lo puedes hacer en Toledo, como puedes hacerlo en otro sitio, es adaptar el producto. Un escape te ancla a un sitio, a no ser que quieras ser gestor, entonces tienes varios escapes. Pero si quieres de verdad estar encima de tu negocio, un local te ancla mucho. ¿Y el fallo más caro que has cometido y lo que aprendiste de él? El fallo más caro que he cometido. Ostras, el fallo más caro que he cometido. Esa sé que no la tengo yo muy clara. El fallo más caro. Fallo más caro. Ah, sí. Fallo más trofeo caro, que os robaron. No. El fallo más caro que he cometido ha sido empezar gestionando la empresa pensando que era mejor cobrar poquito y hacer colchón en la empresa hasta que te vino la hostia de Hacienda y por tener empresa, y entonces aprendes y dices, amigo, vale, que es mejor estar aparentemente en números rojos y por lo menos tener un salario digno en lugar de pensar en, no, voy a tener dinerito en la empresa. Ese es mi fallo más caro, pero claro, os estoy hablando de este tipo de negocios pequeños, un negocio donde necesitas escalar más y crecer, pues lógicamente tienes que equilibrar mucho, ¿no? el beneficio que da la empresa. ¿Recomendarías a alguien montar un escape room? Recomendaría montar un escape room a personas que fueran especialmente creativas, que tuvieran una pasión muy fuerte por el teatro, que supieran crear experiencias inmersivas a la gente, que les guste jugar, que no le tengan miedo a la rutina, que disfruten de analizar a los jugadores, porque lo que puede parecer más cansado, que es estar siempre gestionando y mirando a la gente, hay muchos empresarios y game masters que les aburre mucho y están mirando el móvil mientras la gente está jugando. A mí me apasionaba estar mirando cada equipo nuevo que llegaba y ver cómo iban siguiendo tus miguitas de pan. Es una experiencia que a mí siempre me ha mantenido alerta y me divertía, a la vez me enfadaba porque es como, ¡lo tienes delante! ¿No? Y a la vez era como, buenísimo, brillante, es genial, ¿sabes? Entonces, tiene que ser gente que tenga un poquito esa sensibilidad para poder hacerlo. Y no quemarte, y poder hacer 2.000-3.000 sesiones en 2 años iguales y no quemarte. ¿Qué es el éxito para ti hoy? Volver a casa sabiendo que has hecho un buen trabajo y que está contenta la gente con el trabajo que has hecho. No es tanto el dinero como volver sintiéndote útil y capaz. Venga, la última. ¿Un consejo para alguien que quiere montar un escape room? Bueno, lo he resumido un poco por encima. Un consejo inicial. Invierte en hacer un buen análisis de mercado. Vea muchas escape rooms en diferentes comunidades. Si estás en España, no puede faltarte ir a Barcelona, irte a Bilbao, a Andalucía también tiene salas muy buenas. Bueno, ahora mismo hay salas buenas en todo el territorio nacional. Pero muévete por bastantes sitios y desde luego en tu lugar de residencia donde vayas a montar el local, porque obviamente tienes que conocer también tus principales competidores, ¿no? Y sobre todo intentar pensar qué puedo hacer yo de diferente aunque no tenga tanto dinero. Nosotros no teníamos dinero para poder hacer la tecnología que tenían salas de Barcelona o gente que empezaba con mucho presupuesto y tenían unos decorados increíbles. Pero a ver cómo puedes adaptarlo y cómo puedes ofrecer esa propuesta de valor que te hace tan único y que aunque requiera más trabajo y más compromiso, te va a dar unos beneficios reales, tangibles, de calidad de cliente, porque la gente lo valora, la gente es capaz de darse cuenta del trabajo y del esfuerzo que haces en cada una de las sesiones. Bueno, momento de cierre. Momento de cerrar, sí. Nada, normalmente siempre, antes de que el invitado cierra, el invitado tiene el micrófono para cerrar el podcast y puede decir lo que quiera, pero antes de eso siempre pedimos que nos recomiende a alguien que quiera venirse al podcast. Así que, nada, ¿quién nos recomiendas que se quiera venir? Yo os recomiendo a uno de mis mejores amigos de toda la vida, que para mí es, si no el de los únicos o el único periodista con más capacidad de ser ecuánime y neutral
que he conocido y que lo intenta cada día a pesar de que precisamente por eso reciba críticas, que es doctor en periodismo, que es JF Lamata, de la Hemeroteca del Buitre, que tenéis el canal de YouTube allí, y que es un experto en medios a nivel nacional, que es una enciclopedia de los medios españoles, de la política, y que digamos que para mí el concepto de la hemeroteca, antes de que se lo apropiara Ana Pastor y empezaran a crear este tipo de la hemeroteca, yo se lo recuerdo a él. Recuerdo cuando íbamos al cole juntos y él se escapaba de clase antes para irse a la biblioteca e irse a la hemeroteca y empezar a hacer fotocopias a periódicos de 1910 y 1930 y a amasar una colección de documentos increíbles. Para mí, hemeroteca es sinónimo de JF Lamata. Muy guay, nos lo traeremos, seguro. Hablar de periodismo y de toda la... Podéis sacar mucha chicha, le podéis sacar mucha chicha. Sí, no, creo que es un tema muy interesante el que podemos... Muy de actualidad, sí. Sí. Muy guay, pues nada, el micro es tuyo. Tú cierras, tú nos dices lo que quieras, o a la gente que nos escuche y que haya llegado hasta aquí, así que... Muy bien, bueno, pues yo a vuestra audiencia y oyentes les diría que inviertan en experiencias, no solamente en cosas materiales, que inviertan en experiencias, que sigan haciendo crecer esta industria, que si no lo han probado nunca, lo prueben, que lo importante no es salir o no. Lo importante es pasar un rato muy divertido con tus amigos, con tus familiares, porque los recuerdos al final es lo que realmente nos queda al final del día, ¿no? Más allá de lo material. Que inviertan en experiencias y le den vida un poco a este sector porque no se van a arrepentir. Cuidado, que genera mucha adicción. Bueno. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Nada, a vosotros. Y nos vemos en el próximo. Chao. Adiós.